Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su segmento Reflexión Dominical. Esto es CNI Guatemala. Soy tu amigo pastor César David Ajanel y es un privilegio para mí el poder compartir un consejo muy importante de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema muy precioso. El tema para hoy es, oiga esto, es muy interesante. Cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer. Alguien se preguntaría, ¿cómo está esto? Si Dios todo lo puede hacer, sí. Pero hoy quiero enseñarles que hay cosas que nuestro Dios no puede hacer. No porque no tenga el poder, no porque el Señor no tenga la capacidad de poder hacerlo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Quiero leer en esta hora la palabra, en esta epístola que Pablo escribe a Tito en su capítulo 1, verso 2, dice la palabra de la manera siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es importante ver que hay cosas que Dios no puede hacer. Es cierto que Dios puede sanar, es cierto que Dios puede salvar, pero hoy quiero precisar mi tema en aquellos puntos, en las cosas que Dios no puede hacer. Número 1, Dios no puede contemplar el pecado. Dios no contempla el pecado. Dios aborrece el pecado. Es cierto que Dios ama al pecador, pero Dios no puede amar el pecado. Dios no puede contemplar, no puede apreciar el pecado. Pues es importante entender. Mucha gente cree y considera que porque Dios es un Dios que todo lo hace, sin importar las circunstancias o la vida que yo lleve, Dios me ama tal como soy. Por supuesto, en su momento sí, pero Dios no contempla el pecado. De manera que si nosotros, usted, está contemplando el pecado, sepa que Dios no está de acuerdo a su voluntad. Número 2, Dios no puede mentir. Dios no miente. La mentira es algo que Dios no lo ejecuta. Cada promesa de Dios se cumple. A veces nosotros, como hijos de Dios, mentimos. Yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que dijo una mentira? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos minutos, cuántas horas han transcurrido? ¿A quiénes les mentimos? Los hijos mienten a los padres. Los hermanos mienten a sus pastores. Y así sucesivamente. Pero quiero que vean, nuestro Dios no miente. Lo que Él ha prometido, el Señor lo cumple. Lo que Dios le ha dicho, el Señor lo va a cumplir. Lo que Dios le ha prometido se va a cumplir palabra por palabra. ¿Por qué? Porque Él no miente. Cada palabra, cada promesa, cada cosa que el Señor le dice a usted y me dice a mí, entendamos y comprendamos que es una verdad y es algo que en su tiempo, en su momento, se cumplirá en usted y en mí. El Señor, que no miente, ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar con usted. Dios ha prometido ayudarle. Y cuando Dios le promete, usted tiene que creer esa palabra porque Dios no miente. Es cierto que muchas veces pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas. No sé cuánto tiempo pudiera pasar. Y alguien diría, pero si Dios ha dicho, ha prometido, Dios no se ha olvidado. Dios no miente. Alguien quizás en su momento humanamente le ha prometido algo, le ha dicho que haría algo por usted y que más adelante no se cumple. Eso lo hace la persona, eso lo hace el hombre, pero Dios, que no miente, no puede, escuche por favor, mentirle. Qué precioso es saber que tenemos un Dios que no nos miente. Qué alegría saber que tenemos a un Dios que no nos dice ni una mentira. Pero ahora, vea esto, ¿cuántas veces nosotros le mentimos a Dios? ¿Cuántas veces prometemos cosas a Dios y al final no las cumplimos?
¿No es cierto que usted le ha dicho al Señor en su momento que usted haría algo para la obra del Señor, que usted trabajaría para Dios, que usted se comprometía a hacer algo? Pero ¿qué pasó? Queda en el olvido, se convierte en una mentira. ¿Cuántas veces nosotros le mentimos a Dios? Si le pregunto hoy, ¿cuántas veces Dios le miente a usted? Dios no le ha mentido en ninguna sola oportunidad, pero usted y yo sí le mentimos al Señor. Usted y yo sí mentimos a las personas. Ahora, ¿por qué explico esta palabra? Porque es importante que vea esto. Si Él es mi Padre, debo de entender que si mi Padre no miente, yo como hijo no debo de mentir. Esto es interesante que veamos, porque si Dios no miente y nosotros somos hijos de Dios, es importante que nosotros vayamos quitando la mentira de nuestra boca, de nuestros labios. Es importante que vayamos quitando la mentira de nuestra mente, porque Dios no quiere ver a sus hijos viviendo en una vida de mentira. Número 3. Oiga esto, cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer. Dios no puede recibir a alguien en el cielo que no haya nacido de nuevo. ¿A qué le llamamos el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento pues tiene que ver con creer en Jesús, aceptar a Jesús y a la misma vez bautizarse. Mucha gente cree hoy es común venir y decir una palabra. Cuando alguien muere, se fue con Dios, está con Dios. No, es importante que veamos qué dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que si creemos en Él, un día estaríamos con Él. Si nosotros creemos en su palabra, en su promesa, entonces nosotros cumplimos la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente dice hoy en día, yo creo en Dios, yo creo que existe Dios? Una cosa es creer y otra cosa es vivir para Dios. No tendría sentido decir que alguien diga, yo creo en Dios, cuando no hace la voluntad de Dios. El que cree en Dios hace lo que Dios dice. Usted se acordará que en cierta ocasión, uno de los principales, un maestro, un doctor en el conocimiento de la palabra del Señor, llamado Nicodemo, dice la Escritura que éste llegó a Jesús de noche, preguntándole qué tenía que hacer él para heredar el reino de Dios. El Señor Jesús fue claro y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá heredar el reino de Dios. ¿Qué entendemos acá? Dios habla de un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted es una nueva criatura? ¿Usted ya le entregó su vida a Cristo? ¿Usted ya es de Cristo? Una cosa es que usted diga que usted cree en Dios y otra cosa que usted viva para Dios. Quiero decirle que si usted no ha nacido de nuevo, la palabra dice que Dios no puede recibir a alguien en el cielo que no haya nacido de nuevo. Cuán importante es comprender entonces que el nuevo nacimiento, oiga esto, el nuevo nacimiento tiene que ver con recibir a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Es importante ver esto. Ya recibió a Cristo en su corazón. Si ya le abrió su corazón al Señor, sepa que usted ya es salvo. Pero si aún usted no le ha abierto su corazón al Señor y usted quiere estar con Jesús, quiero decirle que no será posible. Es importante que usted reciba y reconozca que usted necesita ser salvo por Cristo, porque solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarle. Solamente la sangre de Cristo puede, traer perdón y remisión a su vida. Yo le animo a que usted, si aún no lo ha hecho, entréguese a Cristo. Si usted desea estar con Cristo, si usted desea un día estar con el Señor, ir a la vida eterna, a estar en un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, usted quiere liberarse de todo esto, entréguese a Cristo. Porque también, de lo contrario, también quiero comentarle que hay un lugar de condenación eterna. No le aconsejo ese lugar. Hoy es un tiempo para que usted se acerque a Cristo y usted viva para el Señor. También, cosas que nuestro Dios Todopoderoso no puede hacer. Número 4. Dios no puede abandonar a los suyos. Dios no abandona. Muchas veces vemos dentro de nuestra sociedad
¿Cómo una madre abandona a un niño recién nacido? ¿Cómo los padres abandonan a sus hijos? ¿Cómo los hijos abandonan a los padres? Y así sucesivamente. Pero quiero decirle que Dios no abandona. Jamás Dios abandona a los suyos. Dios no puede abandonar a los suyos. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor de Dios para con usted y para conmigo. Por eso hay un salmo muy precioso donde dice: me dejará padre y madre, pero con todo esto Jehová me recogerá. Qué precioso saber que tenemos a un Dios que no abandona. Usted es del Señor. En un de repente esté pasando por un proceso difícil. En un de repente usted se sienta solo. En un de repente usted pueda pensar sus pensamientos, o por la situación, por el panorama de vida que usted está viviendo, en su momento quizás usted pueda pensar de que ya no hay quien por usted. Posiblemente no tiene a sus padres a su lado. Posiblemente no tiene a la persona a quien usted quisiera tener a su lado. O posiblemente usted esté pasando por un problema difícil a nivel de salud. Posiblemente usted esté pasando por un proceso de enfermedad. Posiblemente usted quizás le esté costando para cumplir un tratamiento médico. Y eso ha hecho que usted se sienta solo, se sienta sola. Posiblemente esté sin trabajo. Posiblemente esté en la peor crisis económica. Posiblemente esté en la peor crisis a nivel emocional. Y usted siente que ya no hay nadie, ya no hay quien por usted. Pues quiero decirle en esta hora que usted es de Dios y Dios no abandona a los suyos. Dios no deja a los suyos. Usted es de Dios. Esta palabra es una palabra de bendición para su vida. El Señor jamás abandona a sus hijos. Y se lo puedo comprobar a través de las Escrituras. Le puedo comprobar este mensaje a través de las Escrituras. A veces nosotros estamos muy enfocados y muy aferrados a las personas. Que cuando tengo a las personas a mi lado me siento seguro. No, la mayor seguridad es la que Cristo nos da a nosotros. En Cristo debe estar su confianza. La seguridad que usted necesita proviene de Dios. La provisión que usted necesita proviene de Dios. Podrán irse todas las personas, pero si Dios está conmigo, si Dios está a su lado, si Dios está a mi lado, quiero decirle que lo tengo todo. Si tenemos a Cristo a nuestro lado, lo tenemos todo. Aunque el panorama de vida se vea difícil, aunque el panorama de vida se vea que cada día se agrava más, pero quiero decirle, si Dios está a nuestro lado, tal como está a su lado, todo lo tiene a su alcance. Recuérdese que para Cristo no hay nada imposible para el Señor. Para Él no hay nada imposible. Y quiero en esta hora evidenciar esta palabra que estoy compartiendo según Hebreos capítulo 13, verso 5. Y la palabra del Señor nos dice así, esperando en el Señor que esta palabra sea de bendición para su vida, que esta palabra sea de bendición para su familia, que esta palabra pueda renovar y restaurar su fe. Desconozco el proceso que usted pudiera estar pasando, pero para cada necesidad hay una palabra poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra del Señor dice así en Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es promesa de Dios para su vida. ¿No quisiera usted apropiarse de esta palabra? ¿No quisiera usted adueñarse de esta palabra? La palabra de Dios es vida. La palabra del Señor es vida para cada necesidad. De manera, estimado hermano, querido amigo y oyente que hoy sigue esta transmisión, quiero animarle a que usted confíe en Dios. Dios no abandona a los suyos. El Señor no abandona a sus hijos. Nunca
Tome en cuenta, por favor, no se sienta abandonado ni abandonada. El Señor permanece a su lado siempre y siempre. También, el último punto es, Dios no puede negarse a sí mismo. Estoy compartiéndole el tema, cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer. Ya le dije que Dios no puede contemplar el pecado. También Dios no puede mentir. Le dije que Dios no puede abandonar a los suyos. Hoy Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe que nuestro Dios, cuando usted le busca, cuando usted le ruega, el Señor no se puede negar? Quizás alguien pudiera negarse en hacerle un favor. Nosotros, como humanos, tenemos una cualidad, que quizás correspondemos con un favor o realizamos un favor 1, 2, hasta 3 veces. Pero más, ya no. Pero quiero decirle que Dios, Él no puede negarse. Sin importar las necesidades que usted tenga en la vida, sin importar las necesidades que usted esté viviendo. No importa si tiene 2, 3, 4 dificultades en la vida. En cada una de ellas, quiero decirle, si usted busca a Dios, el Señor jamás se va a negar en ayudarle. Dios jamás le va a decir, ya te ayudé una vez. Dios jamás le va a decir, en alguna oportunidad te ayudé. Hoy ya no. Dios no puede negarse. Aún nosotros fallándole a Dios, aún en nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Qué importante es comprender esto, estimado hermano, estimado amigo. Dios no puede negarse. El Señor no puede rechazarnos. Dios no puede decirle a usted, hoy no puedo. Dios no puede decirle a usted, hoy no quiero. El Señor tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera acercarse al Señor. El Señor tiene sus oídos atentos. Si usted está pasando por un tiempo difícil, acérquese a Dios con oración, con súplica, y verá que el Señor le va a corresponder. Dios no se puede negar. ¿Y ahora por qué Dios no se puede negar? Es importante ver esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Esa es una razón importante. Cuando a usted, alguien le busca para un favor, pero si usted no tiene como para suplir y para ayudar a esa persona, usted quizás se va a quedar con el deseo y con las ganas de poder hacerlo. Cuando también en su momento quizás no tiene la voluntad de hacerlo. Pero ¿por qué Dios no puede negarse a sí mismo? Porque todo está al alcance de Dios. Toda necesidad que usted tenga, que yo tenga, todo está al alcance de nuestro Señor. De manera que no hay nada. Oiga esto, que no hay nada. No existe ninguna sola necesidad de nuestra vida en la que Dios no pueda ayudar, en la que Dios no pueda suplir. Qué interesante entender esto, mis amados hermanos. Que hay un Dios que no puede negarse. Que hay un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Aún si permaneciéramos otros infieles, Dios no se puede negar. Quiero decirle que si de repente usted ha pecado y posiblemente a usted quizás le dé posiblemente pena, no se sienta bien al acercarse al Señor, quiero decirle que si usted busca el favor y el perdón de Dios, Dios le perdona. Dios no puede negar su perdón, sin importar cuál haya sido su pecado, sin importar el tamaño, la dimensión. Dios no puede negarse, porque su palabra nos enseña que no importa el color de nuestro pecado, no importa la transgresión que usted haya cometido, no importa, el Señor tiene todo el poder para perdonar todo tipo de pecado. Es algo que le corresponde a Dios. Lo que usted necesita es venir al Señor buscando ese perdón. ¿Sabe qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? El perdón de Dios. Pero no porque mi pecado sea un pecado quizás para mí de gran tamaño o de gran magnitud,
no puede ser perdonado por Dios. Por supuesto, Dios no puede negarse. Aun si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y se lo voy a comprobar a través de la palabra del Señor. Y voy a una de las epístolas en 2 Timoteo, en su capítulo 2, verso 13. Y la palabra del Señor me dice así. Escuche. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ya no puede negarse. ¿No se alegra usted por eso? ¿No se alegra usted que tengamos un Dios que no niega su poder para con nosotros? ¿No se alegra usted que tenemos un Dios que nos bendice, que nos perdona, que nos espera, que nos ayuda, que no nos abandona? Cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer. Abrace esta palabra, abrace este consejo para su vida. Siéntase feliz por esta bendición. La palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Quiero en esta hora animarle a que usted siga confiando en Dios. Y de repente usted está alejado, distanciado de Dios, le animo a que usted vuelva una vez más, retome esa búsqueda, vuelva, acérquese al Señor, que Él no se negará. Las personas pueden negarse, las personas quizás nos marginan, pero Dios jamás le va a marginar. Quiero orar en esta hora por este consejo preciso de la palabra del Señor. Amado Dios, una vez más vengo delante de ti, agradeciéndote por esta reflexión de hoy, Señor. Sin duda alguna esta palabra ha afectado la vida, Señor, de nuestros televidentes, a quienes bendecimos, Señor, en una manera muy especial. Y te rogamos, oh Dios, que tú los bendigas grande y poderosamente, mi Señor. Gracias porque tú, mi Dios, no nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú no puedes negarte, Señor. Gracias por la bendición de tu perdón. Si en esta hora, mi Señor, hubiese alguien ahí, mi Dios amado, que en su corazón, Señor, desea el perdón tuyo, te ruego, mi Dios de los cielos, que tú perdones esos pecados. Señor, que tú perdones toda transgresión de ley divina, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Este ha sido su segmento Reflexión Dominical. Estamos en CNI Guatemala. Bendiciones.